Bienvenidos a la introducción de las misiones. En esta clase vamos a estudiar acerca de las misiones y cómo nosotros podemos ser misioneros. Mi nombre es Mateo Akers y es mi privilegio para enseñar esta clase. Y en esta clase vamos a hablar acerca de las definiciones de las misiones y también vamos a hablar acerca del estado de las misiones en el mundo. Empecemos. En esta lección el tema que vamos a estudiar es ¿qué son las misiones? Vamos a empezar con algunas definiciones porque necesitamos entender muy bien estos temas para tener más entendimiento acerca de las misiones. Hay varias palabras que necesitamos entender, pues. Primeramente vamos a empezar con la palabra misión. Es singular, la misión. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la misión, el significado es el propósito redentor de Dios para establecer su reino en todo el mundo. En otras palabras, Dios tiene un plan para este mundo. Su plan es para compartir las buenas nuevas con todas las personas, porque su deseo es ver la redención de todas las personas en el mundo. Él tiene un plan para este mundo y también un día Jesucristo va a regresar para establecer su reino sobre todo el mundo. Su reino va a estar en el mundo en todos los lugares un día. Es la misión del Señor. Es diferente la palabra las misiones. Esta palabra no es singular. Cuando estamos hablando acerca de las misiones, estamos hablando acerca de las actividades del pueblo de Dios que hacen para cumplir la misión de Dios. Los que son creyentes tienen una misión. Su misión es cumplir la misión de Dios. Y todas las actividades que hacemos para cumplir esta misión se llaman las misiones. Y hay muchas cosas que necesitamos hacer como creyentes. Primeramente, necesitamos proclamar el Evangelio. Según la Biblia, el Evangelio es las buenas nuevas de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo explicó que hay tres partes. Primeramente, la muerte de Jesucristo. Después necesitamos entender que Jesucristo fue enterrado. También Él resucitó de entre los muertos en el tercer día. Es el Evangelio. Y la razón por la cual es las buenas nuevas es porque Jesucristo nos ofrece salvación por su sacrificio. Cuando Él murió en una cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando Él pagó el precio de nuestros pecados, Él ofreció a nosotros perdón. Por lo tanto, nosotros podemos recibir perdón y también la vida eterna. Sin Jesús, el destino de cada persona es el infierno porque somos pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que la muerte y el pecado y el sufrimiento entraron en el mundo. Y cuando entraron en el mundo, significó que todos los descendientes de Adán y Eva son pecadores también. Estamos separados de Dios. Pero Jesús, por su sacrificio y su resurrección, nos dio una capacidad para conocerle y para recibir perdón. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que una persona necesita confesar con su boca a Jesús como Señor o jefe, y necesita creer en su corazón que el Señor Dios le resucitó de entre los muertos y será salvo. Es el Evangelio. Es la responsabilidad de los creyentes para compartir el Evangelio. No solamente es la responsabilidad de los pastores, pero es la responsabilidad de todas las personas, porque en este sentido todos nosotros somos misioneros. Por lo tanto, una responsabilidad de los creyentes también es ganar inconversos para Jesucristo de las otras religiones
y de los que no son parte de una religión. Hay muchas personas de otras religiones y piensan que irán al cielo por sus creencias. Pero Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por lo tanto, si las personas creen en otras religiones, no son caminos al cielo, necesitan confiar en Jesús. Hay muchos agnósticos y ateos también. Los agnósticos son los que no saben si Dios existe o no, y los ateos son los que dicen que Dios no existe. Pero ellos necesitan escuchar el Evangelio también y necesitan ser salvos. Otra responsabilidad es establecer congregaciones que son saludables, espiritualmente también. Necesitan multiplicarse y dar nuevos frutos espirituales. Nosotros necesitamos buscar maneras para empezar nuevas iglesias, porque hay más necesidad de iglesias en el mundo. Necesitamos tener más pastores para ser los pastores de estas iglesias. Necesitamos discipular los nuevos creyentes y un día, primero Dios, ellos van a discipular a otras personas también. ¿Qué podemos decir pues acerca de las misiones? Las misiones pues es la meta, el empeño y el programa de la iglesia para cruzar fronteras geográficas y culturales para evangelizar a las personas y hacerles miembros de las comunidades de fe. Geografía se refiere a los lugares donde vivimos y muchas veces los misioneros van a otros países o también viven en el mismo país pero van a otra ciudad. Pero cuando hablamos acerca de las culturas, estamos hablando acerca de las personas que hablan otros dialectos, vienen de otras razas y los misioneros tienen que aprender cómo cruzar y tener capacidad para ministrar en otras culturas también. Otro tema que necesitamos entender: los misioneros. Avery Willis dijo que los misioneros son los hombres y las mujeres escogidos por Dios y apartados para cruzar fronteras naturales y culturales con el Evangelio. Como ya hemos dicho, hay personas que van a otros países como misioneros, porque el Señor ha llamado a esta persona para ministrar a las personas que viven en otros lugares. Pero necesitamos entender que en un sentido que todos los creyentes son misioneros. Todos son misioneros. Nosotros necesitamos servir en las comunidades donde vivimos compartiendo el Evangelio con las personas que no son creyentes. Otra palabra importante es la palabra misional. Y J.D. Payne habló acerca de esta palabra en su libro. Esta palabra pertenece a las iglesias. Y J.D. Payne dice, las iglesias misionales tienen en su ADN una pasión para compartir el Evangelio en su Jerusalén, su Judea, su Samaria y alrededor del mundo. Cuando Jesús habló con los apóstoles, Él declaró que debían empezar en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad, era la capital de Israel. Y empezaron compartiendo el Evangelio en Jerusalén. Judea es el nombre del país. Empezaron en una ciudad, pero después empezaron a compartir en todo el país de Judea. Samaria era un país del norte y en este país vivían las personas que eran mitad israelita y mitad gentil. Eran personas mezcladas, si hablamos acerca de la raza. Y después que ministraron en Judea, fueron a Samaria.
Y después empezaron a viajar a muchos lugares en el mundo para compartir. La aplicación para nosotros es que necesitamos empezar compartiendo el Evangelio donde vivimos. Pero necesitamos tener un deseo para el país donde vivimos también. Necesitamos tener deseo para compartir las buenas nuevas con las personas en nuestros países, que su descendencia es diferente que nuestra descendencia. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos grupos. Hay mestizos, hay indígenas, hay personas que tienen descendencia de Asia, hay personas que tienen descendencia de África, hay muchas personas mezcladas y necesitamos entender que el Señor ama a cada persona y el Señor no es racista, no debemos ser racistas tampoco. Y necesitamos buscar maneras para compartir el amor de Cristo con cada persona, de cada grupo. Y también necesitamos tener este tipo de amor en nuestras vidas también. Pero también necesitamos tener un deseo para ministrar en todo el mundo. Necesitamos orar por las personas en otros países. Si podemos ayudar a otros misioneros en otros lugares, debemos apoyar en esta manera. También con nuestras oraciones necesitamos orar por las personas del mundo y por los misioneros que están trabajando en medio de ellos. Otra palabra, esta palabra es latín. Missio Dei. Missio Dei. Y Missio Dei significa en latín la misión de Dios. Hay algunos libros que hablan acerca del Missio Dei. El Missio Dei siempre se refiere a toda la obra de Dios en el mundo, incluyendo la obra de la iglesia. Es como la palabra misión que vimos, pero a veces en vez de usar la palabra misión, hay personas que usan la palabra Missio Dei. Otra palabra muy importante, el evangelismo. Significa este término compartiendo las buenas nuevas o el evangelio de Jesucristo, presentando a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo y dejando los resultados a Dios. Necesitamos evangelizar con el propósito de que vamos a discipular a las personas que confían en Jesucristo. Hay varios puntos que necesitamos entender. Primeramente, necesitamos saber que el evangelismo no solamente es la responsabilidad del pastor. Hay personas que piensan que el pastor hace todo el trabajo en la iglesia y así no es. La responsabilidad del pastor sí es predicar y ayudar a las personas con sus necesidades espirituales, pero también necesita preparar a las otras personas en la iglesia para ministrar también, para evangelizar, para ayudar a las personas con sus necesidades espirituales. Otra cosa que necesitamos saber es que necesitamos trabajar en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Él vive en el corazón de cada creyente. Nunca estamos solos como creyentes. Y el Señor ha dado su Espíritu Santo para darnos sabiduría y la capacidad para entender la palabra de Dios. Y también Él nos ayuda en nuestra obra, ministrando a las personas. Sin Él es imposible ministrar bien. Él nos ayuda. Nunca estamos solos. Pero ¿saben qué? No podemos cambiar los corazones de las personas. Solamente Dios puede tocar el corazón. Nosotros necesitamos compartir el Evangelio con las personas y dejar los resultados a Dios, porque no podemos salvar a nadie, solamente el Señor salva. Pero necesitamos evangelizar con el propósito
que vamos a discipular. No es suficiente solamente evangelizar a las personas y decir, ¡qué bendición! Les veré en el cielo un día. No. Como Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 a 20, necesitamos evangelizar. Después necesitamos bautizar a los nuevos creyentes porque es una manera para declarar que conocen de Cristo. El bautismo no salva. Solamente es agua, pero es un símbolo para declarar a sus amigos, a sus familias y todas las personas en el mundo que conocen de Cristo y que van a servir a Cristo. Y después el bautismo necesitamos discipular a las personas. Como un bebito que nace tiene que crecer, como tiene que aprender. Nosotros necesitamos enseñar a los nuevos creyentes cómo caminar con el Señor, cómo amar al Señor, cómo obedecer al Señor, cómo amar a su prójimo y cómo compartir el amor de Jesucristo con su prójimo. Es muy importante porque cada creyente necesita entender que tiene una responsabilidad para compartir el Evangelio. También vamos a hablar acerca de la palabra evangélico para un momento. Hay muchos grupos que se identifican como los evangélicos. ¿Qué creen los evangélicos? Somos evangélicos, ¿por qué? Porque aceptamos la Biblia como la autoridad para lo que creemos. Hay muchos grupos que dicen que son creyentes que no aceptan la autoridad de la Biblia. Piensan que pueden escoger algunas enseñanzas, pero rechazar otras enseñanzas. Y por lo tanto solamente obedecen parte de la Biblia. Pero nosotros necesitamos aceptar cada palabra en la Biblia porque las palabras son las palabras de Dios. La Biblia nos dice que el Señor inspiró la Biblia. En otras palabras, Él puso su autoridad en la Biblia y aunque Él usó los hombres para escribir la Biblia, Él por su Espíritu Santo inspiró la Biblia y la Biblia es confiable, la Biblia es perfecta también. Pues los evangélicos deben creer que la Biblia es la autoridad para lo que creemos. También es muy importante urgir a los que no son creyentes para confiar en Jesucristo como Señor y Salvador. La palabra evangélico se escucha como evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos compartir el evangelio con las personas que no son creyentes. Es la responsabilidad de cada creyente para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Otro punto que los evangélicos creen es que la muerte de Jesucristo en una cruz es el único sacrificio que remueve la penalidad del pecado. No hay otra manera para recibir salvación. Una persona necesita confiar en Jesús como Señor, necesita arrepentirse de sus pecados y necesita confiar en Jesús como su jefe para ser salvo. Solamente Jesús salva, no hay otra manera. No podemos ser salvos por nuestras obras, no podemos ser salvos por las religiones, no podemos ser salvos por la familia o por la iglesia. Solamente Jesús salva. Otro punto que los evangélicos creen es que solamente los que confían en Jesucristo como su único Salvador reciben la salvación eterna, el regalo gratis de Dios. La salvación del Señor es gratis. No cuesta nada porque Jesús pagó el precio. Y nosotros no podemos ser salvos por nuestras obras.
Por lo tanto, Jesús presenta su salvación como regalo a cada persona, pero solamente los que aceptan su regalo serán salvos. Hay muchos que reciben su regalo y son creyentes. Pero hay otras personas que escuchan el Evangelio y no quieren aceptar el Evangelio y no reciben la salvación, porque es necesario confiar en Jesús como Salvador para ser salvo. Vamos a hablar por un momento acerca de la información acerca de las misiones. Esta información viene de un grupo que se llama Global Frontier Missions. Necesitamos entender que solamente 33% de las personas en el mundo dicen que son creyentes. Y algunos de ellos no son creyentes verdaderos. Algunos de ellos tienen creencias nominales. Por lo tanto, hay más personas en el mundo que son incrédulos que los que son creyentes. Significa que tenemos una responsabilidad grande para compartir el Evangelio con muchas personas. También 38% de las personas en el mundo tienen acceso al Evangelio. Significa que muchos no tienen acceso. Pero de los 38% que tienen acceso, muchos de ellos no quieren seguir a Jesucristo. El acceso que tienen incluye la Biblia en su idioma, las iglesias cercanas, amigos o colaboradores que son creyentes, o acceso a otros recursos cristianos como la radio o como la televisión. Hay muchas personas que sí tienen acceso al Evangelio, pero muchos no tienen acceso. También 25% nunca han escuchado acerca de Jesucristo. Casi un tercio de la población del mundo nunca han escuchado que Jesucristo es Señor. ¿No han tenido la oportunidad para escuchar las buenas nuevas? Porque no hay misioneros, no hay creyentes que viven cerca de ellos. No tienen acceso al Evangelio. No tienen Biblias. No hay iglesias cercanas y no hay creyentes que viven cerca de ellos. Otra vez, hay muchas personas que necesitan escuchar que nunca han escuchado. Bueno, ya hemos dicho que en un sentido todos los creyentes son misioneros. Pero cuando hablamos acerca de los que dicen el Señor me ha llamado para ir a otro país para ministrar, solamente existen 400,000 misioneros en el mundo. Lamentablemente, 2 billones de personas todavía están esperando para escuchar el Evangelio. Hay casi 8 billones de personas en el mundo y un cuarto de la población está esperando para escuchar el Evangelio. Una vez yo estaba visitando a los Andes en Perú con un grupo misionero y mi esposa y yo estábamos visitando a un lugar. Y mi esposa preguntó a una viejita, ¿conoces de Jesús? Ella pensó por un momento y después dijo, Jesús. Oh, Jesús no vive en nuestro pueblo, pero posible Él vive en el otro pueblo, cerca de aquí. Porque ella nunca escuchó que Jesús es el Señor y Salvador. Estaba pensando acerca de una persona en vez del Hijo de Dios. Hay muchas personas que todavía necesitan escuchar. La promesa del Señor es que un día, en el futuro en el cielo, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, que una gran multitud que nadie puede contar de cada nación, tribu, grupo de personas e idioma estará con Jesucristo en el cielo. ¿Saben qué? Es nuestra responsabilidad en el presente para compartir el Evangelio con estas personas. La promesa no es que un día todas las personas van a ser salvas, pero que algunas personas de cada grupo van a confiar en Jesús. Porque el término en Mateo 28, versículo 19, todas las naciones, o en el griego pantata ethne, significa los grupos étnicos.
se refiere a un grupo grande de personas que tienen la misma cultura, herencia o geografía. Y es el deseo del Señor para declarar su evangelio entre todos los grupos del mundo. Pero Él usa nuestras bocas para compartir su evangelio. Es nuestra responsabilidad. Y necesitamos ser fieles para obedecer al Señor con esta misión que Él nos ha dado. Algo que vimos en este video es que hay mucha necesidad para compartir el evangelio. El evangelio es la muerte de Jesús, el entierro de Él y también su resurrección. La Biblia dice que una persona necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como Señor y Salvador para ser salvo. Pero es la responsabilidad de los creyentes para compartir las buenas nuevas. En este sentido, todos nosotros somos misioneros y necesitamos ser fieles para compartir el evangelio de Jesucristo con los que no conocen de Él.